Bueno, primero, buenas tardes, gracias Catalina y gracias por generar estos espacios de reflexión y de visibilización de cada uno de los trabajos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos muy felices de haber llegado a trabajar en esta temática Malvinas, que es un poco aleatorio, y de ahí mi introducción que tiene que ver con los 10 años del Teatro Popular. Voy a leer. En el año 2008, el señor Jorge Valencia, mi padre, además cineasta, más precisamente compaginador de películas emblemáticas del cine nacional como La Raulito y Operación Masacre, solo para nombrar alguna de decenas que él hizo, capítulo aparte, gracias a él se salvó esa película de las garras de la dictadura, logró hacer que llegue a París, y es por eso que hoy en día la podemos ver en su nueva versión que hizo Lucía Cedrón. Eso es una ponencia aparte. Bueno, volvamos a este tema. Él compró en una oportunidad inmobiliaria y con los ahorros de toda su vida una propiedad en la calle Chile 2080 del barrio de Balvanera, que acá muy bien conoce Carla. Se trataba de un garage casi en desuso, en contra de los aires que se imponían en la ciudad, de la mano de un gobierno que fue y va convirtiendo el territorio en negocios inmobiliarios. Valencia quería legar a su ciudad por adopción cultura popular. Así nació Teatro Popular, concebido desde una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objetivos promover, difundir, producir, realizar y enseñar teatro argentino. Luego de mucho trabajo de construcción y remodelación, el 7 de mayo, fecha emblemática, digo por el 7 de mayo, del año 2012, aquel garage se convirtió en un coqueto y fascinante teatro, con el asesoramiento de Héctor Calmer, conocido entre todos nosotros, y la profesionalidad del arquitecto Marcelo López, encargado también, y en paralelo, de la refacción del querido Teatro 25 de Mayo, parte del Complejo Teatral de Buenos Aires que está en Villa Urquiza. Fiel a sus objetivos, la asociación estrenó la sala con la puesta de obra, con la obra El Orgarito, de los hermanos Discépolo, con la creación también en aquel entonces del grupo estable El Popular, integrado hoy por la aquí presente Marilu Díaz, Laura D'Antonio, que no pudo venir, y yo. Llevamos a escena la obra aquella con gran repercusión de críticas y público, que contó como lujo extra con la música original del Tata Cedrón, habitué hasta el día de hoy, junto con su querido cuarteto del Teatro Popular. El teatro abrió sus puertas con gran afluencia de público general y también se brindó y se brindan puestas para colegios de la Comuna 3. Entre muchas actividades abrieron talleres de artes y oficios, del teatro, obviamente, se crearon y crean ciclos emblemáticos de teatro, música, continuamos con líneas de clásicos, como por ejemplo se estrenó Saverio el Cruel de Roberto Ar, y se albergaron y albergan producciones nacionales del teatro independiente en general, contando con grandes exponentes de nuestra cultura, como así también a principiantes en el oficio, con estrenos de tesis de egresados de la UNA, de la EMAD y de los propios talleres que hace el Popular. Así, al día de hoy, se estrenaron en el teatro más de 300 obras nacionales. Para afianzar y continuar con los objetivos planteados, la asociación, desde su apertura, lanzó un concurso de dramaturgia federal para promover a los autores y autoras contemporáneas de todo el país. Lo bautizamos con el nombre Estampas de la Argentina Actual. Se formalizó en 2 convocatorias. Llegaron a nuestras manos más de 200 textos y el jurado, que podríamos decirle el gran jurado, que está integrado por Patricia Zangaro, Amancay Espíndola y Bernardo Carey, seleccionaron, luego de muchísimo trabajo, 6 textos. Uno es Panza Verde, de Julio Molina, te miro vos porque lo conoces. Sí. Un mundo flotante, de Mariano Saba, La Maquila, de Valeria Medina, Chancleta, si naciste chancleta, bancátela, de Fabián Barreiro, Ecuestre, Isabel Sala, y El Visitante, la obra que hoy nos convoca, de Marcelo Galeano. Cada uno de estos textos seleccionados fueron un gran desafío de producción para el grupo estable, no solamente por lo que significa la puesta en sí, sino y por sobre todo
de la apropiación, conciencia y trabajo conlleva el tratamiento de cada una de las temáticas que los textos proponían. El título del concurso invita a infinidad de propuestas. Mirar a la Argentina desde distintos puntos de vista, sus tragedias, sus problemáticas, sus heridas, sus costumbres, sus alegrías, su identidad. Así es como Panza Verde, de Julio Molina, abordó la decadencia de una familia en clase media actual desde célebres personajes de la política argentina del pasado. Un mundo flotante, de Mariano Saba, puso en escena a un grupo de desocupados que trataba de renacer de las cenizas a una fábrica cerrada en la década del 90. La Maquila expuso la explotación de personas en la industria textil. Chancleta, si naciste chancleta, bancátela, abordó la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de género. Ecuestre resaltaba la pasión por el tango y la desgracia de la utopía, de la ludopatía, perdón. Y llegó, pues sí, tremendo curso. Y llegó por fin El Visitante, con las consecuencias aún hoy de la Guerra de Malvinas. Cada una de estas realizaciones y puestas en escena fueron trabajadas por el grupo con mucho estudio en cada temática, con la convicción de poder, además de realizar producciones de calidad escénica y artística, compartir con la sociedad una mirada revisionista y crítica de los conflictos que se proponían. El Visitante iba a estrenarse el 28 de marzo del 2020. Como todos y todas sabemos, no pudo ser, porque nos atravesó la pandemia. El teatro se cerró. Además de la crisis social que nos atravesó a todos y todas, sufrió un incendio provocado por las problemáticas que la ciudad vive con personas en situación de calle. En medio de la parálisis general y cultural en particular, nos reinventamos. Mientras reparábamos el teatro del siniestro, nos adaptamos con puestas virtuales, creando hasta una ficción que era un corso en vivo por Zoom. Y pusimos al espacio a disposición de la solidaridad y el trabajo en territorio. Formamos parte del Comité de Emergencia de la Comuna 3 y de la Asociación Artistas Solidarios. Nos mancomunamos con los vecinos, con las vecinas, con los más débiles, con los que más la padecieron. La tarea solidaria fue nuestro bastión. La pandemia pasó, se reabrieron las puertas de a poco. Comenzamos con las veredas populares, único espacio que durante un tiempo pudimos compartir con el público, la vereda. Lo hicimos con mucho cuidado, pero desarrollando técnicas del arte callejero que antes no lo teníamos tan desarrollado. Así fue como la música, el teatro y el circo convivieron durante varias funciones en el barrio, poniendo color y alegría ante tanta amargura. Luego abrimos de a poco las puertas, los distanciamientos, las medidas de cuidado que se imponían, nos llevaron a aprender nuevas técnicas de relación, creando así a personajes para llevar esas novedosas tareas y así poder seguir compartiendo y desarrollando con el público. Las políticas públicas que llegaron en ese entonces para sobrevivir vinieron más de la mano del Estado Nacional que del jurisdiccional, pero la pasamos. Resistimos, creamos, estuvimos y estamos. Y ahora aquí de vuelta al Visitante, pudiendo estrenarlo por fin en marzo de este año. A 10 años de la apertura del teatro, a 40 años de aquella guerra sin sentido y 189 años de la usurpación inglesa del territorio argentino. Cada apuesta tiene su historia, y no sería posible sin cada uno de los pasos que atravesó y atraviesa el popular. Por eso mi introducción hacia esta obra tan preciosa y que queremos tanto y que llevamos como grupo. Ahora sí, vamos a hablar de la obra. Mientras yo abro el... No, vamos con el... Vamos a aplaudir mientras vos abrís. Sí, yo bajaría primero el trailer, que es un minutito, y después arrancamos con la exposición. No se escucha. Claro.
yo no sé. Hay que subirlo de. Tenés que subirlo de abajo. El televisor, si no. Ya está, no, porque el televisor ya lo subí. Debe estar debajo desde el. Espera. Es aquel que conoce el peso de todo, pero no le da valor a nada. Una casa como aquella que conoce 40 años a esa misma cosa. Mientras abre el power, bueno, quiero sumarme a los agradecimientos a Anabela, hacia Catalina y también a Anabela, que a su vez me invitó a mí. Y quiero decir, en primer lugar, que me da mucho pudor hablar adelante de Ricardo. Ya compartimos una mesa a mitad de año en el Conti, pero bueno, te lo quería decir, ¿no? Porque hablar delante de Ricardo, que es un especialista en teatro y Malvinas y que ha escrito su tesis, quería decírtelo, confesártelo. Bueno, y dicho esto, bueno, yo lo que hice en este Power es presentar como algunas ideas muy iniciales a partir, bueno, de que se dan dos causalidades. Una, por un lado, estar participando en un grupo de investigación de la Universidad de Avellaneda que es sobre, bueno, Malvinas y también sobre teatro. Y en segundo lugar, bueno, estar participando justo de un grupo de teatro con el que estamos llevando adelante esta apuesta, ¿no? Que es justamente una obra de teatro sobre Malvinas. Y como bien decía Anabela, bueno, El visitante de Marcelo Galeano, con dirección de Anabela Valencia, es una obra que trabaja sobre las consecuencias que dejó la guerra de Malvinas, sobre todo en aquellas familias de los soldados que no regresaron de las islas. Para contar brevemente la sinopsis de que trata, por supuesto sin spoilear demasiado. ¿Le estoy mostrando? Estoy mostrando. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven el que están de espaldas? Sí, Ah, me fijo. No, porque en el otro cuadrito me aparece la otra diapositiva y me confundo. La sinopsis un poco de la obra es la siguiente. Hay dos hermanos, Omar de unos 60 años, Elisa de unos 46 años, que viven en la misma casa con su madre, que es una señora mayor que desde hace 40 años está esperando que vuelva su hijo de la guerra. Y lo que sucede es que va a llegar de manera inesperada un nuevo vecino a la casa donde ellos viven, a vivir en una casa que estaba deshabitada, que se llama de la misma manera que se llamaba este hijo que se fue a la guerra y de una edad muy similar. Entonces eso va a alterar la cotidianidad de esta familia y va a intensificar los conflictos preexistentes entre estos hermanos, además por supuesto de alimentar la esperanza de esa vuelta por parte de la madre. Entonces la incógnita que va a instalar no solo el texto, sino que va a intensificar la puesta en escena es esa incógnita permanente por saber si efectivamente este vecino que se va a convertir en un visitante de la madre, un visitante de esta familia y de esta casa, es efectivamente o no ese hijo, ese soldado, ese sobreviviente de la guerra. Entonces uno de los primeros ejes para trabajar desde mi punto de vista a nivel teórico es el concepto de trauma. Lo veníamos pensando sobre todo desde la materia y también del proyecto de investigación desde el trabajo de Daniel Feuerstein, que es un sociólogo argentino que trabaja con varios conceptos que provienen del psicoanálisis, entre ellos el trauma, donde él va a decir que una de las características de la experiencia de lo traumático es justamente esta cuestión de la intensidad. Una experiencia traumática como la vivencia de algo muy intenso y que va a traer todo un trastocamiento, un trastorno a la organización psíquica de las personas,
que padecen, que pasan por esa experiencia, pero además la falta de palabras, la imposibilidad de narrar y poder poner en palabras esa experiencia traumática. Entonces, y además lo que él va a decir es que esta experiencia de lo traumático, si bien queda cosificada, reprimida, bloqueada en el inconsciente sin poder acceder a la conciencia y por tanto no poder narrar y poner palabras para dar cuenta de esa experiencia, sin embargo lo traumático, la sensación, los afectos de lo traumático, él dice, van a retornar de manera infinita y de diferentes maneras, ¿no? A través de las compulsiones a la repetición de situaciones análogas a la vivenciada, a través de síntomas y a través de actos, entre otras cuestiones. Entonces, en la obra a mí se me aparecían como un poco como ejemplos de esta conceptualización. En primer lugar, el personaje de Omar, que es el que vemos sentado casi en primer plano con el diario delante de su rostro, que está todo el tiempo, tiene una lectura permanente y compulsiva del diario, inclusive cuando no está leyendo lo tiene todo el tiempo en la mano, como un no querer ver lo que está sucediendo puertas adentro de esa casa, pero sí querer comunicarse con el exterior y saber lo que está pasando afuera a través del medio de comunicación, de la construcción que realizan las noticias de la realidad, y que ese acto de la lectura permanente del diario tiene ese correlato, la puesta en escena con esa alfombra, esa suerte de alfombra de hojas de diarios que hay en el piso. Que bien, digo yo, podrían ser los diarios que Omar fue leyendo a lo largo de estos 40 años para saber de la guerra o no, eso no lo sabemos. En segundo lugar, otro de los personajes es el que interpreta a Anabela, que es el de la madre. Cuando Omar, en una conversación con este visitante que le pregunta sobre la situación de su madre, le dice, bueno, al principio hizo silencio, no pronunció palabra durante no sé cuántos meses, después empezó a llorar de a poco, como todo, lloró, hasta que un día se le secó el llanto. Y ahí la tiene, yo digo que se le derramó la cordura en cada lágrima, ¿no? La falta de palabras ante la experiencia traumática del no regreso de este hijo, ¿no? Y el otro personaje que también aparece, un indicio de lo traumático, es el de Lisa, de la hermana, que a pesar de que tiene 46 años, también es un personaje que está detenido en el tiempo, porque es un personaje muy aniñado, no solo en su vestimenta, sino en sus actitudes. Y lo que hace ella es cada noche irse al comedor, cuando el hermano y la madre se van a dormir, a ver un paquete de fotos que tiene de su hermano, a mirarlo y a hablar con esas fotos en soledad, ¿no? Y entonces en una de esas noches Omar, el hermano, la sorprende en este ritual que ella llama ritual secreto entre su hermano y ella, y entonces Elisa le dice, ¿pensás robarme también este ritual secreto entre Enrique y yo? El ritual como un concepto que también trae Elizabeth Sherin, que trabaja todo lo que es el tema de memoria, y ella dice que cuando se producen estas repeticiones ritualizadas del sufrimiento se contraponen a lo que sería un trabajo o una elaboración del duelo. Y que a su vez esta escena se ve de algún modo reforzada con esta idea de lo traumático y de poner palabras con la musicalización de la canción de Spinetta, Barro tal vez, que es del año 82, que comienza diciendo, si no canto lo que siento me voy a morir por dentro, ¿no? Esto de no poder expresar, si no puedo expresar, si no puedo poner en palabras, me voy a morir por dentro, ¿no? Y el segundo eje que yo traía en estas ideas iniciales, por supuesto, para trabajar posteriormente en alguna ponencia o artículo, era el de las representaciones de las identidades de los excombatientes, ¿no? En el texto hay un momento de discusión entre los hermanos, entre Omar y Elisa, donde ella le dice, nuestro hermano fue un héroe, ¿no? Si bien eso en la puesta no está, por una decisión de la dirección, sí está esta otra de Omar con el visitante, cuando le pide que se vaya, y le dice, sáquese la máscara de héroe de Malvinas, porque no está de acuerdo con este juego que intenta establecer la hermana con la madre, de que este visitante, que la madre cree que es su hijo, realmente, digamos, entre en ese juego de querer serlo, ¿no? De jugar a ser ese hijo que volvió. Omar no está de acuerdo, entonces le dice, váyase y sáquese la máscara de héroe de Malvinas, ¿no? Y entonces, a lo largo
largo, digamos, de la historia, podríamos decir, distintas producciones culturales han construido diferentes representaciones de las identidades de los excombatientes, como puede ser, según Federico Lorenz, toda una imagen de victimización que se ha construido, por ejemplo, con las películas y el libro de los chicos de la guerra en los 80, o otras, bueno, como Héroes también, ¿no? Hay muchas producciones al respecto, también como Pícaros y Desertores, con Los Pichis Ciegos, que es la ficción inaugural sobre Malvinas de Roberto Fowell, también de los 80, pero también hay producciones culturales, como decía Lorenz, donde los excombatientes aparecen como protagonistas activos de su propia experiencia, con representaciones más disidentes, como puede ser el caso del Campo Minado de Lola Arias, que es mucho más reciente, del 2016, y donde los trabajos de Verónica Pereira, que es la directora del proyecto donde yo estoy, dice que estos excombatientes, tanto ingleses como argentinos, que aparecen en esta obra de teatro, logran construir representaciones por fuera de una belicosidad heroica y por fuera de las matrices de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Son, por lo menos lo que logra construir la apuesta de Arias es las identidades de excombatientes que se permiten en sus testimonios alojar la fragilidad y la vulnerabilidad, ¿no es cierto? A diferencia de construcciones más épicas que buscan como, bueno, construir esta masculinidad mucho más hegemónica, más belicosa, más heroica, etc. En relación con esto, me parece que en el visitante lo que sucede es que la construcción de una identidad, en este sentido, parece estallar como en múltiples identidades posibles, porque esta figura de este visitante no solo aparece como visitante, como vecino, sino también como un posible sobreviviente, pero también, en palabras de Omar, como un impostor, como un recuerdo, como un nombre. Hay una incógnita permanente que se ve reforzada por este personaje. De lo único que sabemos de él es su nombre, que se presenta como Enrique. No conocemos como una historia o trayectoria previa, y no hay en sus pagamentos nada que nos pueda indicar, bueno, a qué se dedica, de dónde vino, ¿no? Es como lo que hace reforzar esta incógnita permanente por saber si es o no efectivamente este hijo, este soldado, este sobreviviente. Sí tiene en su vestimenta todo el tiempo puesto este piloto de color verde que remite un poco, ¿no? a lo militar y también a los uniformes de los soldados. Ay, perdón, pero con la alergia estos días estoy terrible con la garganta así, con el polen que vuela, gracias, es fatal. Pero digo, más allá de ese indicio, ¿no? del color, gracias, del color verde en su piloto, aparece, digamos, esta idea, ¿no? De no saber realmente quién es. Es una incógnita que permanece hasta el final. Y con respecto a este último eje de las apariciones o reapariciones de estas figuras, si bien Omar, por ahí le van a aparecer dos visitantes porque tuvimos dos actores, pero es el mismo personaje, que es uno más alto y otro más. Pero bueno, digo, más allá de que Omar en una de las primeras conversaciones con este visitante, con este fondo de las cruces blancas del cementerio de Darwin, le dice con toda certeza, uno de los que está enterrados debajo de esas cruces es mi hermano Enrique, y luego en otra de las escenas, cuando está leyendo una carta, dice, una carta como aquella que llegó hace 40 años a esa misma puerta. Si bien no lo explicita, en esa carta estaría tipeado el nombre del hermano, y es una lista de bajas tipeada por un oficinista militar, ¿no? Está como, bueno, algo implícito, ¿no? Entonces podríamos decir que si bien hay como una certeza de que hay una sepultura, de que hay una certeza de muerte, bueno, no hay cuerpo, ¿no? El cuerpo de Enrique no está. Y entonces, si hay certeza de esa muerte, la única posibilidad de volver de esa muerte, por lo menos para Omar, el personaje de Omar, y en términos irónicos, dice, sería que resucitara, que volviera de la muerte, que fuera como el hermano de Jesucristo, ¿no? Figuras muy referidas a lo sagrado, a lo religioso. Otras de las maneras en que reaparece la figura de este excombatiente en la escena, por ahí está muy oscura, pero es una silla colgando, que es la silla donde él se sentaba, y también la radio que él utilizaba para conciliar el sueño, y una servilleta de tela de papel, una servilleta de tela
No, porque después me acordé de un parlamento donde ella le dice no le des una servilleta de papel. Dale servilleta de tela, que era con la que él se sentaba, ¿no es cierto?, a comer. O también esa imagen aparece o reaparece en esta escena que es una de las, sí, prácticamente la única donde aparece esta imagen verídica o ilusoria de la mesa o de la familia completa, junto con esta frase de la madre que dice: desayunemos todos juntos como hace tanto tiempo que no lo hacemos. Y por último, podríamos decir que otra de las formas en las que aparece o reaparece esta figura del excombatiente es a través de las fotos, la del ritual secreto de Lisa, que solamente ve Lisa, dos de las espectadoras no la ven, o también en el flyer de la obra hay una imagen de un joven soldado que también se llama Enrique. Enrique Cerqueiro, que es un excombatiente de Malvinas que apareció en el teatro en el 2019 en una peña que organizamos, es músico, y bueno, la casualidad es que se llama Enrique igual que el personaje de la obra. Sí, igual que el hijo, igual que el vecino, igual que el excombatiente. Exactamente, y que bueno, apareció en el teatro, ¿no? Corpóreamente, digamos, y que reaparece en esta obra a través de su foto. Bueno, que la dio él, ¿no? Que la dio él, sí, como excombatiente de Malvinas. Así que, bueno, eso es un poquito como las ideas iniciales que tenía para compartir, así que bueno, después seguimos conversando. Muchas gracias. Tengo tres materiales que tienen que ver directamente con Malvinas. El primero es el Baile del Pollito, que está estrenado y dirigido por mí. Otro está en cartel ahora, en el Espacio Callejón, que se lo recomiendo. Se llama Imaginaria, que no lo dirijo yo, lo dirige Nico Sorria, realmente buenísimo. Y el tercero es Desde la Luna, que es un inédito que seguramente comienza a ensayar el año que viene. Pero lo que quería contar es, no es tan conceptual, sino desde qué lugar no me conecto yo con el tema, con el conflicto. Digo, si yo soy contemporáneo, tenía 11 años en su momento, o sea, no tengo ningún pariente combatiente, nada. Atravesado como me atravesó a los niños de esa época que nos hacían escribir cartitas, ¿no? Pero, esto es lo que les quiero contar, que tiene que ver con de dónde nace esta recurrencia. Por ahí no es tan recurrente, porque de 15 horas 3, digo, no es tanto del porcentaje, pero bueno, son 3. Entonces digo, ¿de dónde nace esto? Que no es especulativo. Digamos, para mí es una imagen impuesta, no propuesta. Los que venimos del librito cartuniano que hay en la biblioteca, lo que estamos hablando de cartoon, y trabajamos sobre la imagen sensorial, digo, bueno, esto, ¿de dónde me vienen las imágenes al respecto? En el año 90 a mí me tocó hacer la colimba, el servicio militar. Me tocó hacer la colimba en el Regimiento Granaderos, acá en Palermo. Me incorporaron a principios de año. En diciembre del 90 sucede el levantamiento de garrapintadas en el DIM. El Regimiento de Granaderos era el regimiento de refuerzo del Regimiento Patricios, y el Regimiento Patricios era el refuerzo de Granaderos. Los garrapintadas toman el Regimiento Patricios, entonces grupo de asalto de nuestro regimiento tienen que ir a recuperarlo. Yo estaba haciendo una clima ahí, pero ese día yo estaba de Franco. O sea, tampoco les puedo contar una épica de tiros, pero compañeros míos estuvieron, yo estaba de Franco. Pero fíjense lo que pasó. A la mañana, 6 de la mañana, yo estaba en mi casa y empezó a sonar el teléfono, y yo digo, la puta madre, una vez que puedo dormir, con Lima no dormía nunca, ¿no? Entonces me despierto y escucho, no, está acá, está bien, no, está bien, está acá. Otra vez, no, sí, está acá, yo digo, ¿qué pasa? Yo me levanto, mi padre es blanco como un papel, ¿no? Y me cuenta, bueno, pasó esto y ahí parece que están los del regimiento. Entonces yo sabía, por parte de mi instrucción que había tenido al principio del año, que si se presentaba una situación así, uno tenía que estudiarse lo que dice, presentarse para lo que requiera la situación. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir. Pero yo dije, tengo que ir, ¿por qué? Por miedo a que me hagan una recarga de servicio, porque me metan en el calabozo, que ya había estado varias veces y no era nada divertido. Ni conciencia de lo que estaba sucediendo, no es que iba a ir a... Yo tengo que ir a combatir porque soy el Rambo de acá del barrio. Sin embargo, era... Y bueno, de ahí vienen las imágenes, ¿no? Mi mamá agarrándome de brazo así, me decía, no te vas a ningún lado. Yo ya era un muchachito de 18 años, digamos,
no me la podía sacar. ¿No? De mi papá era como esa imagen de los perros cuando muerden y se traba la mandíbula, no había manera. Dijo, vos no te vas a ningún lado. Me dice, no, tengo que ir, me van a meter preso, decía yo. Me voy a quedar, ya llevaba un año, me quería ir de baja, y me voy a comer un año más acá adentro, voy, no importa, que esté cagando a tiro, yo voy igual. Bueno, finalmente no recuerdo cómo mi papá la convenció, pero fui al regimiento. Cuando llegué, que por supuesto sí era lo que tenía que hacer, ¿no? Ya medio estaba como la situación no había terminado, pero ya se comentaba que se iban a entregar. Entonces dije, bueno, hasta ahora se hace de todo. Digo, ni siquiera que cuando llegué me tuve que poner. Bien. Se acaba la situación, termina el combate. Quiero aclarar una cosa, hubo 13 muertos, porque digo, en el momento se habló de más de 20 heridos, yo tuve compañeros digo, que no vienen al caso, pero digo, los he visto. Yo los vi, no es que fue una cosa de fuegos artificiales. Pero bueno, se supone que había pasado y el presidente de aquel momento, nuestro presidente de aquel momento, en cadena nacional, a la noche dice, bueno, la situación está controlada, los sublevados están detenidos en el regimiento de granaderos a caballo. ¿Para qué? Cuando dijo así, los milicos enloquecieron, pero literalmente dijeron, esto va a ser peor que la tablada, armarse todo el mundo, nos armaron a todos, y acá viene la imagen, ¿no? Y digamos, supuestamente, esto va a ser peor que la tablada, ¿no? Con toda una arenga de salvar las vidas y la patria y el lugar y qué sé yo. Los que estábamos de Franco, o sea, los que zafamos de la OT, que ahora son los que van adelante. Entonces a mí me pusieron, digo, parece de película, pero digo, juro por la salud de mis hijos que fue así, porque aparte la fachada que da Luis María Campos del Regimiento Ganadero es muy linda, lo veis, es un museo espectacular. En la lomarita que da Luis María Campos, detrás una especie de arbolito con el FAL, por primera vez en un año, con una munición en la recámara y sin el seguro, y el milico diciéndome, pon el dedo, yo no quería ni agarrarlo, apuntando hacia Luis María Campos. Yo no, de noche, yo no me acuerdo ni el rango, ni la cara, ni el nombre del tipo, me acuerdo las palabras exactas que me dijo. Me dijo, si usted ve pasar por Luis María Campos un tanque de guerra o una anciana con un cochecito de bebé, usted tira a matar. Sí o sí. ¿No? Se fue y me dejó solo ahí. Le dejó solo, le mandó el relevo. Yo me quedé así y dije, lo primero que voy a hacer, cuando voy a pasar cualquier un gato, un perro, bicicleta sola por ahí, voy a soltar el rifle, voy a escaparme por el hospital militar que hay al costado, voy a saltar por el paralelo de atrás, voy a salir a la avenida Cabildo, me voy a tomar un taxi, en 20 minutos de estar en mi casa, me voy a meter debajo de la cama de mi padre y posición fetal. Es todo lo que... Ahora lo cuento casi como una morada, pero en ese momento lo decía de verdad, y lo iba a hacer, porque estaba absolutamente en pánico. Yo nunca volví a sentir un miedo, porque espero no volver a sentir nunca, como lo que sentí en ese momento. Y en ese momento, mientras estaba ahí esperando, apuntando con el coso que digo, si estornudaba, si iba a sentir un balazo, dije, si yo estoy sintiendo esto, si yo estoy sintiendo esto a 20 minutos de mi casa, en taxi, ¿qué tiene que hacer un pibe? Olimba, de mi misma edad, yo tenía 18 años. En ese momento me creía un hombrecito, hoy que tengo 51, era un nene, un adolescente, un nene, lo tenía en la cabeza, yo era un nene. Lo que te dan en sentido los pibes, en un terreno de los pibes con la vida, combatiendo con soldados ingleses profesionales, y a partir de ahí, esa imagen que no es mía, yo no me la pude sacar hasta el día de hoy del cuerpo. Es algo que no tengo mucha explicación conceptual cómo, pero algo se me veía ahí. Por supuesto no pasó nada, a las 2 horas me lo relevo, al otro día pasó todo, me mala que contaba, que no estuve en enfrentamiento, simplemente eso, apuntando con esa sensación, digo, por ahí por las características mías, también lo otro que hubiese pasado por ver. Años después, me acuerdo en terapia, decían, pero vos tenés que hacer algo con eso. Yo, ¿qué voy a hacer con esto? Más que estar traumado por el susto que me pegué. Bueno, teatro hice al final. Entonces, a poco esas imágenes, yo quiero ser absolutamente respetuoso con los que realmente estuvieron en ese conflicto, digo, no me ocupo en ese lugar. Pero las imágenes eran muy fuertes. De hecho, digo, no es especulativo porque cuando empecé a escribir en los 3 casos, no pensé que voy a escribir una obra sobre esto que me pasó o sobre esto que me pasó y que lo conecto con Malvinas. Yo empecé a escribir una hipótesis las 3 veces. Dije, está bien, pero hay algo que le falta. Y eran obras que yo me acuerdo, El baile del pollito para mí fue importantísima, fue en el 2004 porque gané el segundo premio del concurso de Germán Rosemagno de Nueva Dramaturgia, que en ese momento la verdad que sí, después me dio un lindo envión y además fue muy gratificante. Pero yo estaba por presentar. Y me faltaba toda esa capa de Malvinas, no tenía nada que ver, sí había algo como, algo ligado, había uno de los 2 personajes que era un policía de Lee, y un día
que está en una situación de secuestro, una cosa, no me acuerdo ya cómo era la vieja hipótesis, y estaba en la peluquería, y ahora esas revistas los esperás, y veo una revista Caras que decía el príncipe Harry de Inglaterra, que estaba acá en Argentina de visita, estaba en Lobos, comprando monturas y qué sé yo. Y yo vi la foto del pibe solo y dije, esto es una locura. Y dije, ahí está. Dos tipos que secuestraron al príncipe Harry de Inglaterra, en Moreno, y les hacen una mexicaniada obviamente, y los recagan y terminan matando al príncipe y terminan sonando ellos. Dije, tengo una policía de elite, ¿qué tengo otro que Martínez? Y lo metí en ese tono, comedia dramática, casi bizarra, una cosa que hacía en ese momento, y me empezó a tomar, y se armó una obra que a mí me parece que está buena, digo, y que refleja mucho la mirada del excombatiente en ese momento, ¿no? Ese fue el baile del bollito. Con Imaginaria, que es la que está en cartel ahora, me pasó lo mismo. Una madre en el sur, en Villa Traful, que recibe un hijo que quiere correr en moto y no quiere que corra porque los peligros, es un tema entre madre e hijo. Era nada más que eso. Y yo dije, esto está bueno, lo mismo. Esto está bueno, pero... Y cuando me encontré, digo, claro, la madre está en Villa Traful porque está cerca del sur, porque no puede soltar la imagen del hijo que perdió en la guerra. O sea, en el espectáculo, en el texto, aparece la imagen del fantasmita, digamos, el hijo que murió en la guerra, que solamente lo ve la madre y el hermano, ¿no? Entonces le dice, mamá te está hablando, ¿qué? Nada, entonces hay como una especie de juego ahí que se arma interesante, que además el hijo vivo, paradójico cada vez más grande que su hijo. Entonces el mismo combatiente dice, che, brother, estás hecho mierda, dice, ¿cómo se acordaba del otro cuando era chiquitito? Me permití un poco también de humor ahí. Imaginaria ganó el concurso de TVK, el concurso del ciclo incierto, entonces Nicolás Orrio lo puso en escena, está ahora en cartel, un elenco impresionante, Mayamar, Albornoz, creo que se llama, el apellido no sabe bien, Hernán Muñoz y Matías Milanese. Y también lo mismo, o sea, lo que quiero decir es, para mí el baile del pollito fue muy importante en ese momento y tuvo repercusión, digo, el texto ganó un premio. Yo el año siguiente tuve 2 temporadas que anduvo bastante bien porque, nada, se corrió la bola y qué sé yo. Hoy a la distancia tengo mis reservas de cómo la dirigí, pero más o menos anduvo bien. Entonces yo podría haber dicho, bueno, che, es por acá, y seguir escribiendo ahora sobre entonces el señor que escribe sobre Malvinas. No me aparecía nunca. Digo, y no la digo porque bueno, que viene el pibe, no especula, simplemente no me salía, salvo en esta ocasión, a eso voy, ¿no? Desde la Luna, que es el último texto que escribí, claramente sí pensé en la hipótesis directamente, fue la primera vez. Entonces, en el baile del pollito yo hablo directamente del excombatiente y su trauma. En Imaginaria, la madre y la pérdida del hijo, y yo digo, de verdad, muchas veces me pasa eso, ¿no? Es decir, a veces hay gente viendo que me conoce que me ayuda, digo, claro, es la imagen de mi mamá agarrándome del brazo, yo no me di cuenta hasta... La escribí en 2018, se estrenó ahora y me di cuenta creo que ayer, mientras pensaba que iba a hablar hoy. Y dije, claro, eso es la madre, pero no lo deja ahí, porque la cuestión es que la madre no suelta la imagen de su hijo muerto, obviamente, y el hermano que está vivo dice, che, yo estoy vivo. Digo, soltá y dame un poco, sigamos. Y desde la Luna, ya en la Luna me meto con la generación siguiente. Es un combatiente que dejó embarazada a su novia cuando viajó y cuando volvió nunca supo que la mujer estaba embarazada porque volvió súper traumado, no se vieron nunca más. 30 años después, casualmente en una estación de micro, se encuentran estos 2 personajes, la chica le hace preguntas, empiezan a relacionar y ella sabe que es su padre y él no. Y se conocen ahí. Entonces, digamos, como que fui metiendo las distintas generaciones, digamos, la generación siguiente a la guerra. Y me parece lo que me resulta más interesante, sobre todo cuando, esto es en función de los textos, sino cuando veo los espectáculos, es decir, a mí no me gusta hablar mucho de mensajes y qué sé yo, pero digo, está bueno notar que estás contando algo, una especie de, más allá de la visibilidad y los héroes que fueron tan, para mí, yo tengo mucha empatía, sobre todo con los conflictos, digo, ¿no? Que sin desmerecer a los demás que fueron a combatir, digo, no eligieron estar ahí, creo que es terrible. Y hay más suicidados que muertos en combate, entonces hay que ponerlo en escena a cada uno de nosotros en nuestro pequeño lugar, pero también, digo, yo viendo a la Imaginaria, que cuando fui grabando las funciones, que van alumnos de la facultad, pibes jóvenes, es decir, che, si perdemos la democracia, esto es una de las tantas cagadas que pueden volver a pasar, no es solamente, ¿no?
esto puede volver a pasar sin. Ojalá que las banderas en Argentina, ojalá con los medios más diplomáticos posibles la podamos recuperar, pero digo, esto también no tiene que pasar nunca más. Entonces desde ese lugar no me siento con ninguna autoridad, pero me da como placer por estar acá hablando de esto. Simplemente esto es lo que, todo lo que tengo para decir, creo. Nos unen muchas cosas, Pablo, porque en el mismo año en que vos le hacías en Granaderos, yo le hacía en Patricios. Mirá. Y con el mismo FAL estuve sin el seguro, como vos dijiste, cargado con la recámara, con la bala en la recámara y el dedo apoyado en el percutor, apuntándole a un encargado de un edificio que estaba en la terraza de enfrente del colegio en el que yo tenía que hacer guardia el día de las elecciones de Menem. Yo no lo quise nombrar, vos lo nombraste. Yo dije el presidente de aquel momento. Bueno, eso es supersticioso. El día de las elecciones me tocó hacer guardia ahí. Nos habían explicado cómo era la recorrida que teníamos que hacer y ante cualquier situación dar la voz de alerta. Y confundí a un encargado de un edificio de la terraza de enfrente con un subversivo, porque en ese momento así nos decían, y llegué a tener el dedo en el percutor, con lo que todos sabemos lo sensible que es ese percutor. ¿Se escucha ahí lo que hablo? Sí. Hola. Te digo hola. Bueno, eso, cosas en común. Los premios, che, vos tenés un montón de premios. Bueno. Cristian Aguirre. Bueno, empezamos entonces. La quinta obra de teatro que escribí se llamó Folk, un manto de neblina. En el marco de este encuentro escogí como título de esta ponencia Folk comentada, una reflexión sobre la génesis y su proceso creativo. Un maestro mío está obsesionado con que utilicemos bien el por qué y el para qué. Decía que la mayoría lo confunde, que la primera expresión remite al pasado y la segunda al futuro. Creo que contándoles el cómo, voy a acercarme a transmitirles por qué y para qué quise plasmar en el ámbito artístico el episodio de Malvinas, que entiendo aquí en Arte con Malvinas es lo que nos convoca. O como lo hice mucho más simple y poéticamente que yo, el grande de Woz, el mugre, no sabe que no hay un qué si antes no existe un cómo. El protagonista de Folk es Antonio, un pibe de 18 años que murió peleando en la guerra de Malvinas. Yo era así como ahora, cuando me llevaron obligado. Este es el primer texto de la obra. Así fue el modo actoral que intentamos en un comienzo. Realista, vivencial. Intentamos interpretar el texto tocando estas teclas actorales casi durante 2 meses de ensayo, hasta que llegué a la conclusión de que Folk era irrealizable, que había escrito algo quizás bueno para leer, pero imposible de poner en escena arriba de un escenario. Igual tengo que confesar que estaba excitado, confiado, nervioso, ansioso. Maté. Sí, maté. Era una gelatina pegajosa que no se acercaba en nada a lo que yo quería transmitir con la obra. Yo era así como ahora cuando me llevaron obligado. Igual tengo que confesar que estaba excitado, confiado, nervioso, ansioso, excitado, confiado, excitado, nervioso, ansioso, excitado, confiado. Maté. Sí, maté. Entonces elegimos este camino, el del relato, la confrontación con el público, casi diría el de la provocación.
Cuerpos erguidos, neutros, uniformes, expresiones robóticas, movimientos mecánicos, repeticiones y superposiciones de texto y una ruptura en la línea narrativa. Allí encontramos un modo, un código de trabajo, un estilo. Confiamos en él. Y también elegí a conciencia dejar la gelatina para determinados momentos, necesarios desde mi punto de vista, pero, como les decía a los actores, chiquito, chiquito. Marcial tiene la boca deshecha por el frío. Llora de dolor. Yo le paso un saquito de té mojado que tengo para curarle y el boludo de Marcial dice que le calma. Todas las noches el mismo saquito. No hay otro. Lo cuido más que a mi fusil. Me agarró como una obsesión con ese saquito. Pasamos de un terreno a otro. Trasladamos kilos de equipo y lo único que pienso es en no olvidarme ese saquito. En que no se moje el saquito. En que no me afanen el saquito. Lo envuelvo en una carta que tengo. Y cuando termino de pasárselo a Marcial, leo la carta y lo meto otra vez. Un boludo este Marcial. Mirá, si un saquito de té mojado lo va a curar. Y tiembla cuando se lo paso. No sé si por el hambre, por el frío, por el miedo o de dolor. Intentar dar cuenta de la guerra en el teatro es una tarea que desde el comienzo me pareció por lo menos pretenciosa, pero sobre todo muy difícil de cristalizar. Además, yo escribo ficción. Desde mi punto de vista, esto claro es mío lo que voy a decir, todo sería menos complejo bajo el paraguas de un formato dramático al estilo teatro documental, en el que si el público no se conmueve escuchando relatos verídicos de protagonistas reales, excombatientes sobrevivientes, es porque sus almas están compuestas por hielo y nitrógeno. Entonces, ya en el proceso de escritura, elegí pequeños detalles, momentos icónicos de nuestra historia y crónicas de rupturas de vínculos humanos para acercarme a lo terrible de semejante monstruo inabordable. Es por ese motivo que intenté que el espectador se reconozca, por ejemplo, en la vivencia de la muerte de un amigo, la despedida obligada de una madre, de una novia, para lograr que se genere ese proceso de identificación tan deseado en nuestro arte que logre crear una o varias imágenes cercanas a lo que puede ser el desastre de la vivencia de una guerra en la piel de un pibe de 18 años que no eligió estar ahí. En Fact Folk, la mamá de Antonio se llama Teresa. Teresa no paraba de armarme sándwiches en bolsita. Todo lo ponía en bolsita. No deje ni medio tomate ni medio limón sin bolsa porque era una catástrofe. Agarra olor a ladera, decía. Yo nunca entendí qué mierda quería decir con eso. Y nos quedamos como 20 minutos en silencio en la mesa de la cocina. Te voy a abrir una coca. Inmediatamente después de esto, mientras baja del techo una coca original de los años 80 agarrada a una tanza y la escena se inunda de luz roja, en la obra viene esto. Soy el mañana del mundo, en mi nación la esperanza. Soy la gente del futuro, que en todas partes avanza. Y nuestro mensaje es una canción llena de ilusión. Haz por favor que tengamos tú y yo un mañana.
acontecimiento. Estaban ahí, pero no se podían abrir, salvo que viniera alguien y la ocasión ameritara. Eran como tesoros prohibidos, presentes, siempre presentes, pero prohibidos. Intenté romper, hacer ir y volver, pasar de ese momento en el que por dentro puede llegar a pensarse con una leve sonrisa interna, ay sí, en mi casa pasaba lo mismo, al casi inmediato, ay no, la puta madre, me acuerdo de esa publicidad y de ese momento atroz. Ablandar para pegar una piña, como el coyote del correcaminos, ir bien alto para que la caída funcione, surta el efecto deseado contra el pavimento. Junto con mi familia, de lo que conformaría la responsabilidad de haber avalado en ese presente oscuro una guerra despiadada, parte de una dictadura bárbara, salvaje, inhumana y sangrienta. Igualmente, después de 6 años en cartel, siento que estoy totalmente expulpado de mi propia infancia. Vemos entonces que Factfolk tiene repeticiones y superposiciones de texto, cánones y coreografías, una actriz que entra en escena, que es la señora que está ahí, que es mi madre casualmente, los últimos 20 segundos de obra, y para complejizarla aún más se me ocurrió ir y volver en el tiempo y en el espacio, antes de desdoblar, además de desdoblar al personaje en 3 actores. Ahora digo yo, el tipo este, el arquero de Perú, se tiene que matar, el chupete Quiroga, así que no vuelva más. Kempe, Luque, Tarantini, le llenamos el arco de goles. 4 necesitábamos y le hicimos 6. Yo nunca en mi vida voy a gritar tanto un gol como el cuarto de Luque y de Palomita. ¡Gol! No lo tenemos acá, pero esto es un balde con agua en el que a Antonio le hacen un submarino. En términos escenográficos, perdón, me adelanté. Logramos encontrar imágenes superpuestas que contribuyen a la piña de las que les hablaba. Todo el proceso de ensayo transcurrió por mi intento de escapar del golpe bajo. El golpe bajo es una trampa, es golpe pero es tramposo. Abajo del cinturón no se puede pegar, pero duele igual. Y no quise hacer trampa, quise pegar legalmente, para recordar, para hacer despertar, despabilar y hacerse cargo, para revivir. Por eso nuestra obra, por ejemplo, no está musicalizada con Raúl Porchetto, sino con Rafael Acarrá. Por eso elegimos el audio del polémico 6-0 ante Perú en el Mundial 78 y no el poético relato de Víctor Hugo Morales del 2-1 en Inglaterra en el 86. Era fácil conmover desde ciertas zonas y por suerte huimos de ahí. Antonio, nuestro protagonista, recorre la escena de Factfolk con 14 y con 18 años, dictadura y guerra. A los 14 nos cuenta esto el rusito, su amigo. ¡Compañeros! Pues el ruso me quiso meter en una... Nunca lo entendí. Nos mandábamos de noche en el aula de una facultad, donde entrábamos de canuto. Y yo no entendí una mierda de qué hablaba. Y yo le decía, dale, ruso, vamos a casa a escuchar música, ¿qué hacemos acá? Ruso, cuando no se puede, no se puede. Y una noche cayó la yuta. Y se llevaron a un montón de pibes. Y los mataron a palos. El ruso parece que zafó porque era uno de los que conocía la facultad. No sé por dónde mierda se metió que terminó agachado, arriba de un inodoro, 3 días sin moverse.
sin morfar, a oscuras. Tres días sin moverse, sin morfar, con miedo. Con mucho, mucho miedo, Antonito. Así me dijo. Con mucho, mucho miedo. La obra habla de Malvinas entonces y mete a la guerra hasta el cuello en el contexto de la dictadura. Y en ese marco el vínculo de Antonio y el rusito iba a terminar de esta manera. 2 años lo buscamos al ruso. Hasta que yo me vine acá. Nunca supimos nada de él. ¡Sácame, Tonito! Sacame, Torito, fue lo último que me dijo. Y es un boludo. Se lo dije 1000 veces. Me lo arrancaron. Me agarraba de la campera el boludo. Con Pablo fuimos a la casa. Estaba armando un bolso. Se iba para el campito al final. Ruso, ahora nos van a cagar a nosotros. ¿Qué mierda tengo que saber yo dónde te vas, pelotudo? Vos quédate tranquilo. Quédate tranquilo, me dijo. Nadie te va a preguntar. Y no le dije nada más. No lo puteé más. Me di cuenta de que se iba. Y no le dije más que era un boludo. Y lo ayudé a armar el bolso. Te voy a ir a visitar. No digas pelotudeces. Yo voy a ir igual. Si vas te cago un tiro. Le dije que se deje de hablar huevadas, pero me miró de una manera que le creí. Y le dije que lo voy a extrañar. Te voy a extrañar, Rusito puto. Rusito puto, le dije. Y me dijo dónde estaban los discos. Yo te los guardo. Te los regalo. ¡Dejate de joder, ruso! Antonio, yo no vuelvo más. Eso me dijo. Y lo abrazó un rato. Y me abrazó un rato. Y en ese momento llegó la cana. Llegó la cana y me decía que lo ayude, que lo sacara. Y lo agarraban y se soltaba y le pegaban y lo agarraban y le soltaban. Y me decía que lo saque, sacame todito. Sacame todito, sacame todito. Sacame todito. Sacame todito. Sacame todito. Sacame todito. Qué mierda que lo abracé, carajo. Escogí contar situaciones concretas, podríamos decir de cómo el ruso y Antonio se abrazaron por última vez, como acabamos de ver, o de cómo Salerno le tuvo que cortar un dedo a Antonio en las islas. Qué frío. Qué frío pasé, la puta que lo parió. El dedo gordo del pie derecho me falta. Me lo cosó tan Salerno. Es cierto que el frío mucho no sentía, pero cuando cortó, mamita, Violeta estaba, achicharrado estaba, era una mierda de dedo. Cortá, Salerno,
Cortá que esto mal. Esto no me va a doler, cortá, Salerno. Salerno, gordo. Cortá, por favor, cortá, que no puedo más, Salerno, cortá. Cortá, Salerno, cortá, por favor. ¡Cortá! El dedo gordo del pie derecho me falta. Me lo cortó Salerno. En términos escenográficos o de utilería, los actores se interrelacionan durante toda la obra solo con tierra debajo de sus pies. De hecho, el público también. En las distintas puestas, la gente entraba a las salas pisando la misma superficie acolchonada de turba que luego pisarían los actores. En todos nuestros espacios se olía a tierra húmeda. Fue casi el único elemento elegido para conformar una escenografía que situara. Pero más allá de situar espacial y sensorialmente, la tierra funcionó como una acción dramática en sí misma. Recordemos la definición que nos da Raúl Serrano respecto de la acción física. Dice que es todo acto o comportamiento voluntario y consciente, tendiente a un fin determinado, transformador aquí y ahora. Luego varios años de estudiar a Serrano y en mis clases me he tomado el permiso de agregarle a esta definición la cualidad de tener que ser modificadora conflictivamente. En FACFOL logramos que en lugar de ser el actor el que realice esta tarea, sea un elemento el que cumple estas funciones, obviamente sin hacerlo de manera consciente. Conforme los actores transpiran la obra, la tierra se les va pegando en mayor medida a la piel y al vestuario, influyendo directamente como elemento modificador del personaje. Por otro lado, la tierra va adquiriendo la peculiaridad de signo, dejando de a poco de lado su sentido estricto, es decir, pasa a ser analogía de otros elementos como la sangre, como la mierda, la nieve, el hielo, lo rasgado, lo lastimado. En este sentido, quizás Deleuze se hubiera referido a un devenir tierra-sangre, quizás no. Realmente fue un hallazgo propuesto por los actores, potencialmente funcional. En relación a las situaciones en sí mismas, les decía que la elección de relatos concretos, de pequeños recortes de historias posibles, hacen un collage de la obra, una sucesión de recuerdos borrosos, contrapuestos, contradictorios, patéticos e inolvidables para el protagonista. Su amigo el ruso, su sargento el gordo Salerno y Teresa, la madre de Antonio, y su saludo como hasta mañana, sabiendo muy profundamente que nunca más lo iría a ver con vida. Tengo que arreglar esta puta reja. Si la levantás un poco abre, pero... ¡Antonio! Te traje esta foto. Estamos los dos en la Plaza San Martín, ¿te acordás? Ah, no. Bueno, llévala. Bueno, chau. Arreglate un poco, hijo. No te podés presentar así, te queda chico esto. Bueno, chau. Tengo que arreglar esta puta reja. Si la levantás un poco abre, pero... ¡Antonio! Tomá. Traje esta foto. Estamos los dos en la Plaza San Martín, ¿te acordás? Ah, no. Bueno, llévala. Bueno, chau. No te podés presentar así. Te queda chico esto. Hijo, arreglate un poco, no te podés presentar así. Tengo que arreglar esta puta reja. Si la levantás un poco abre, pero... ¡Antonio! Tomá. Te traje esta foto. Estamos los dos en la Plaza San Martín, ¿te acordás? Ah, no. Bueno, llévala. Bueno, arreglate un poco, hijo. No te podés presentar así, te queda chico esto. Antonio, hijo. No te podés presentar así, te queda chico esto, Antonio. Hijo, arreglate un poco, no te podés presentar así, te queda chico, hijo. Antonio, bueno, chao. Arreglate un poco, hijo, no te podés presentar así. Te queda chico esto, Antonio. Antonio, hijo, arreglate un poco, no te podés presentar así, hijo. Hijo, arreglate un poco, no te podés presentar así, Antonio. Antonio, hijo, no te podés presentar así, hijo. Arreglate un poco, hijo, no te podés presentar así, hijo. No te podés presentar así. No te podés presentar. Bueno, acá quiero compartir con ustedes lo que he dado, ya falta poquito, lo que he dado en llamar la paradoja de la actuación.
Este quizás no es el contexto adecuado, pero en el transcurrir de la obra, siendo que esta es además la anteúltima escena, hemos logrado que el espectador vea a una madre actuando sin actuar. Es decir, el actor no compone a una madre, ni desde un punto de vista metodológico, físico, corporal, ni vocal, ni desde un aspecto psicológico, ni siquiera desde un tránsito emocional en esas circunstancias. Es decir, vemos a una madre sin interpretar de la manera tradicional a una mujer en las circunstancias de Teresa. Por otro lado, ¿cómo? Perdón, pensé que mal. Por otro lado, está totalmente despojado. Como ya vimos, no hay vestuario, por ejemplo, o un contexto escenográfico que contribuya a crear una realidad determinada. No hay casa, paredes ni rejas, solo tierra bajo sus pies. Repite entonces 3 veces el mismo texto, realiza 3 veces la misma acción, casi de manera neutra y mecánica. Solo a partir de la repetición extrema de una acción, al limpiar su ropa, es que el actor entra, como consecuencia de esto, en un estado emocional determinado, más cercano a lo que conocemos como verdad escénica. De esta manera, cuando vi el resultado con ellos, me cuestioné seriamente mi título de profesor nacional de teatro y mis 20 años de compartir con alumnos y alumnas todos los conceptos y métodos habidos y por haber para lograr arriba del escenario cierto nivel de verosimilitud. Quizás decir que logramos la paradoja de la actuación es un poco pretencioso, pero sí la logramos. Claro. ¿Por qué no escribís algo con Elena? Muy bien, el mejor actor. Bueno, esto me dijeron él, Cristian Aguirre, uno de los actores de la obra, y Guido Díaz, que está acá presente, otro de ellos, allá por el 2014, al tiempo escribiendo sobre la dictadura para una convocatoria de Teatro por la Identidad, aparecieron las siglas entre las palabras y recordé el pedido de mis amigos actores. Tardé muy poco en terminarla y empezamos a ensayarla en 2015. Un año intenso de trabajo, la mirada de algunos referentes míos del medio, la apuesta de hacer una sala de teatro en el espacio que yo manejaba y el estreno de la pequeña y hermosa sala en el Club de Cultura Kowalski Está bueno. con Facfolk en el 2016. Ahí se estrenó. Me vino el espacio así muy potente. 4 temporadas en distintos teatros, funciones en varias ciudades, la edición de la obra en un libro, el padrinazgo de Víctor Hugo Morales, veteranos de guerra conmovidos al verla, mi mayor temor al momento de estrenarla. En fin, otra paradoja. Facfolk me dio solo felicidad y mucho compromiso social. Yo me formé íntegramente en la educación pública, por eso siento que a cambio tuve la obligación de aportar algo valioso a la sociedad, sigo teniéndolo. Creo que un camino digno es contribuir desde lo que soy a recordar el pasado para abrir por lo menos una cabeza y de ese modo poder elegir dónde pararnos como individuos y como colectivo. Hace años que Facfolk tiene una versión unipersonal que se presenta en colegios secundarios. Más de 25.000 pibes y pibas la han visto. Con Mariano Kevorkian, el otro actor que hace el unipersonal en colegios, la han visto y han compartido con nosotros charlas posteriores de intercambio que en la mayoría de las oportunidades duran más que la obra, porque abren los pibes y abren con unas cabezas extraordinarias que conmueven y llenan de esperanza. Quizás algún día encuentre palabras para describir la magnitud de lo que significa esto para mí como persona, como trabajador del arte, lo de los colegios, de pasarle esto a los pibes. Facfolk es un trabajo creativo de muchos: Julie Cristal, Gustavo Marión, Mariano Kevorkian, Ángeles Clavijo, Guillermo McDonnell, Cristian Aguirre, Guido Díaz, Ana Severini, mi mamá, y yo. Me queda re poquito. En el derrotero de la obra hubo una expresión común en la crítica de la prensa y de mis pares. Una palabra que se repitió mucho, que me llenó de gratitud, que me hizo entender qué estábamos haciendo y que me obligó, en el mejor de los sentidos, a tomar una postura, a pararme en mi rol de artista en un sitio de gran responsabilidad. Ese concepto enorme para una obra artística, esa palabra fue necesaria. Me decían que Facfolk
era necesaria, me dicen que lo es. Entonces, ¿para qué Malvinas en el arte? Vivimos un recorte de la historia en el que el negacionismo y la derecha violenta y de odio increíblemente avanzan a nuestra región y en el mundo. Por eso, a pesar de que en estos días la obra no está en cartelera, sé que siempre volverá y que estará ahí haciendo resistencia para recordar, para revivir, para no olvidar ni perdonar.